Buenos días. Es domingo, día del Señor. Es el día de los cristianos y por tanto muchísimas felicidades a todos. La comunidad parroquial de San Juan Evangelista se reúne hoy en torno a la mesa del altar para celebrar la Eucaristía dominical. Cristo aún hoy nos preside y como todo encuentro que se precise entre personas, el Señor siempre tiene algo que decirnos. Aprovechando la pregunta de un entendido de la Sagrada Escritura sobre cuál es el mandamiento mayor de la ley, Cristo aprovecha para decirnos que el más importante de todo, el primero y el mayor, no es otro que amar a Dios y al prójimo, todo y con todo, como Él lo hizo, que no hay otro mandato por encima de este. No sirven las componendas humanas ni las justificaciones. Hay que amar a Dios y a los demás como Cristo lo hizo, curando, dando de comer, aconsejando, dedicando nuestro tiempo con generosidad y rezando. Hemos de negociar con Dios los asuntos de los hombres, de los que nos rodean y de los que no vamos a encontrarnos con ellos. Cristo nos propone ser personas que superemos la frontera de la educación, de la generosidad, de la entrega. Que en amar a Dios y a los demás está toda la verdad que buscamos. Que tengáis un feliz día del Señor, un feliz domingo, dedicando también un tiempo a Cristo y a los demás. Gracias. Buenos días. Es domingo, día del Señor. Es el día de los cristianos y por tanto muchísimas felicidades a todos. La comunidad parroquial de San Juan Evangelista se reúne hoy en torno a la mesa del altar para celebrar la Eucaristía dominical. Cristo aún hoy nos preside y como todo encuentro que se precise entre personas, el Señor siempre tiene algo que decirnos. Aprovechando la pregunta de un entendido de la Sagrada Escritura sobre cuál es el mandamiento mayor de la ley, Cristo aprovecha para decirnos que el más importante de todo, el primero y el mayor, no es otro que amar a Dios y al prójimo, todo y con todo, como Él lo hizo, que no hay otro mandato por encima de este. No sirven las componendas humanas ni las justificaciones. Hay que amar a Dios y a los demás como Cristo lo hizo, curando, dando de comer, aconsejando, dedicando nuestro tiempo con generosidad y rezando. Hemos de negociar con Dios los asuntos de los hombres, de los que nos rodean y de los que no vamos a encontrarnos con ellos. Cristo nos propone ser personas que superemos la frontera de la educación, de la generosidad, de la entrega. Que en amar a Dios y a los demás está toda la verdad que buscamos. Que tengáis un feliz día del Señor, un feliz domingo, dedicando también un tiempo a Cristo y a los demás. Gracias. La salutación en el Evangelio del día para que todos los que quieran verlo a través de internet tengan ese encuentro con Jesucristo, que es el que realmente nos da nuestro sentido de vida, etcétera, 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 porque